Ante un auditorio repleto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la semana pasada estuve compartiendo una mesa de debate junto a Horacio González, María Pía López y Eduardo Gruner, bajo el título Los intelectuales y la política en tiempos de Macri. Vamos a ver partes salientes de esta polémica, de este debate que mantuvimos, que puede verse en forma completa, 2 horas y media de duración, en www.laizquierdadiario.com. La idea intelectual presupone un rol social, un modo, un oficio, algo que, lo diríamos muy rápido, gente que lo que sabe hacer tiene que ver con el orden de las palabras. Una lectura frentista es una lectura que ve en lo otro no la diferencia a combatir, sino a qué núcleos de pensamiento que pueden ser interrogarnos a nosotros mismos. Es decir, lo que está en juego en estos meses y lo que probablemente esté en juego en los próximos años es un tipo de afirmación del poder tradicional y de condena a todos los rasguños que ese poder puede haber tenido y fundamentalmente de reposición de modo pleno y absoluto de una subjetividad de mercado. Probablemente tengamos matices y diferencias respecto de la caracterización de este gobierno y lo que sí creo que puede haber más que matices y diferencias, en la caracterización de en qué viene a diferir este gobierno del momento anterior. Quiero decir con reformismo igualitarista que creo que fue un gobierno que comenzó poniendo en juego un conjunto de lógicas reparatorias y que a medida que fue desarrollando sus políticas durante esos 12 años, produjo un tipo de intervenciones que tenían que ver con la ampliación de derechos y la puesta en escena, en juego, de la idea de igualdad. Nuestra responsabilidad de intelectuales es cómo conjugar la defensa de esos núcleos amenazados, la defensa de los núcleos amenazados, al mismo tiempo que la pelea por las libertades que faltan. El desencuentro entre el movimiento social y las teorías revolucionarias. Ese desencuentro es parte de las condiciones de las cuales pensamos, ¿no? Esa famosa definición que hace Marx del Estado, cuando dice que el Estado es el comité de administración de los negocios de la clase dominante. Porque hay que decir que un mérito de este gobierno es el haber transparentado de la manera más inequívoca posible eso que en una época, espero que podamos seguir usando esa terminología, se llamaba la lucha de clases, como el modelo de una brutal ofensiva de clase contra los trabajadores y los sectores populares. Creo que un punto que tenemos que discutir es hasta qué extremo o hasta qué punto ciertas políticas económicas del gobierno anterior, basadas aún bajo las intenciones de redistribución, no promovían también un modelo básicamente consumista. ¿Cuáles serían los objetivos de largo alcance, los objetivos así llamados estratégicos de ese Frente Ciudadano? Sobre la base de qué fuerzas sociales protagónicas estaría pensado, articulado y actuado ese Frente Ciudadano. Y no es un fenómeno estrictamente nacional, es un fenómeno mundial que tiene que ver con una crisis aguda, irremontable del orden capitalista en su conjunto, que ha provocado, por supuesto que en cada lugar, en cada sociedad, en cada país, en cada región, tiene características muy peculiares que también deberíamos examinar con cuidado, pero es una crisis que ha provocado descontento, desazón, desconcierto, angustia social, bronca. Está demostrado que la solución no son los frentes difusamente progresistas que terminan vacilando a la hora de traspasar ciertos límites del orden estatal y del orden capitalista en su conjunto. No existiendo alternativa, digamos, firme,
consistente, consecuente, radical, la sociedad vota a los partidos tradicionales. Hay que asignarle también su cuota de responsabilidad a la izquierda anticapitalista mundial, que no ha podido, las razones son muy complejas y la discusión sobre esas razones se haría interminable, pero no ha podido encontrar la manera de calar más hondo, más profundamente, con mayor imaginación, en la sensibilidad obrera y popular en general. Y también se puede preguntar qué tipo de posición de izquierda es la que avalaría sustentar que en la trama del capitalismo mundial, que nunca es fácil de describir en el estado en que hoy se presenta la situación del capitalismo mundial, los medios de comunicación aparecen como su vanguardia, como una suerte de efecto de plusvalía que es muy fácil relacionar con la vida de las empresas y la relación de las empresas con sus trabajadores. Ahí teníamos una posición de izquierda ética con movilización de masas que resultó frustrada, y no necesariamente porque el gobierno anterior no se haya empeñado en eso, es porque efectivamente no hubo acuerdo entre un conjunto de fuerzas políticas de la Argentina, cuya índole es una índole éticamente de izquierda, es decir, que no es una posición fija, que tiene un programa ya dado. El gobierno anterior estuvo a las puertas de anunciar este tema, pero no lo podía anunciar porque se definía por capitalista. Es obvio que su definición era un gobierno capitalista, capitalismo serio lo llamaba. Sobre esto podríamos iniciar o concluir o rematar con muchas discusiones. Evidentemente no era una buena definición para todo lo que estaba en juego. Como tampoco era un gobierno anticapitalista y tenía relaciones empresariales y construía empresas de distinto tipo, que es necesario tener en cuenta. Los puntos de diferencia, como bien dijo Pía, los puntos de diferencia, una perspectiva frentista, son aquellas capaces de pasar por alto ciertos puntos de diferencias y de presentar otros puntos de diferencia, como la diferencia entre Kisilov y Prat-Gay, sin necesidad de decir que prefiero uno y a otro, pero necesariamente tengo que decir, había una diferencia, y esa diferencia es un punto dramático, y una ética de izquierda es una ética de izquierda dramática, tiene la dramaticidad de la historia. Efectivamente, no podemos ser de izquierda si hablamos como Clarín, y no podemos ser de izquierda si hablamos como La Nación. Y al mismo tiempo es cierto que la izquierda clásica formula permanentemente temas que toman tanto Clarín como La Nación. Eso también es cierto. Todo eso es un enorme capital de interrogantes. Yo diría que ser de izquierda hoy en este momento es tener las preguntas correctas sobre los fracasos políticos de la memoria, que están inscritos en la memoria popular hoy. Una forma de la militancia, que es una militancia con cierto grado de utopía, con cierta forma, con cierta alusión a lo ético, que no es el portarse bien ni ser moralista, sino es preguntarse sobre sí mismo, para limitarnos a lo que es efectivamente el gobierno de Evo Morales. Bueno, ¿cuál sería una posición de izquierda hoy si tenemos a las puertas de ese gobierno una fuerte reacción de la misma derecha latinoamericana que está avanzando sobre Venezuela, que ya tomó Uruguay, que ya tomó Chile, que ya tomó la Argentina, que se dirige hacia la Alianza para el Pacífico? Construir muros, echar a los musulmanes, etcétera, sin duda es un dato de ese fenómeno, que es lo que quiero señalar, que hay tendencias a la polarización política y que anticipan choques de la lucha de clases más intensos, que es el periodo que yo creo que tenemos por delante. Y que en América Latina se da en medio de una pulseada importante, donde venimos hacia el fin de un ciclo, de los gobiernos que Horacio mencionaba recién como desarrollista o populista, pónganle el nombre que quieran. Entonces, en gran medida, el avance de las derechas o tradicionales o nuevas que se dan en el continente latinoamericano se basan en las promesas incumplidas que tuvieron los gobiernos y los movimientos populistas, desarrollistas, etc. Y esas promesas incumplidas, en parte, ya estaban mostrando el devenir de esos propios movimientos que iban a tomar una posición política claramente de ajuste. Veamos el caso de Brasil, donde Dilma Rousseff, que había ganado la elección diciendo que no iba a ajustar, diciendo que su contrincante iba a ajustar, llegó al gobierno y lo primero que hizo,
un ajuste brutal. ¿Cómo actúan los gobiernos asociados al Frente para la Victoria en los espacios de gobierno que tienen? Miren Santa Cruz, un ajuste con protesta de los estatales, de los docentes, con uno de los aumentos más bajos frente al crecimiento de la inflación, es decir, con la excusa de la herencia recibida también, se ajusta sobre los trabajadores. Miren Tierra del Fuego, Rosana Bertone enfrentando y criminalizando a los docentes que vienen protagonizando el eje de la resistencia, 26 gremios estatales que conformaron la Unión de Gremios enfrentando una ley ómnibus que nuevamente descarga la crisis sobre el pueblo trabajador. Y si uno en realidad ve por qué pudo avanzar Macri en lo que pudo hacerlo, se debe a que ha tenido patas auxiliares para hacerlo. O sea, la primera el Frente Renovador y después el voto del Frente para la Victoria en el Senado, en lo que hizo a la entrega de los fondos buitre. Sin el Senado peronista, Macri no puede aprobar ninguna ley. Y la otra gran pata, junto con el propio Frente para la Victoria, dándole gobernabilidad, ha sido la burocracia sindical. Entonces, y que además tiene muchas contradicciones con el discurso fundamental que está usando para debilitar al kirchnerismo, que es el discurso de la corrupción. Porque es un gobierno que está plagado de prácticas donde lo privado y lo público se mezclan. O sea que es un gobierno que tiene problemas con el discurso que está usando sobre algo que igual el kirchnerismo tiene que explicar. Porque, si uno ve, y refiriéndome también a la carta abierta que mencionaba Eduardo antes, hay una especie de teoría de la manzana podrida de José López. Una conclusión que puede sacarse clara es que si queremos un proyecto de emancipación social, igualitario, etcétera, no se puede aspirar a una alianza social con esa fracción social. Y acá frentistas somos todos, lo único que algunos somos el Frente de Izquierda y otros el Frente para la Victoria. Es decir, y el Frente para la Victoria incluía a Lázaro Báez, incluía a Electroingeniería, incluía a José López, incluía a Infran, incluía a Gioja, incluía a todos los que ahora son traidores, incluía todo eso. Entonces, ¿con eso se puede hacer un proyecto de emancipación? No. ¿Y esa tienes una gran conclusión? No. Que surge una fuerza anticapitalista en Argentina por superar la experiencia histórica del peronismo de la izquierda, y esa es lo que nosotros apostamos. Horacio reivindica con nuestra militancia, damos testimonio, etcétera, pero nosotros no queremos ser testimoniales. Si lo somos, no es por virtud, sino porque no hemos logrado superar ese nivel, aunque en muchas luchas reales de la clase trabajadora hemos mostrado que no tenemos ese papel testimonial, sino que hemos aportado a la tradición de la lucha de clases en nuestro país en el tiempo reciente. Verdaderamente, si no logramos construir una fuerza claramente antisistema, con fuerza militante, con arraigo, la vamos a pasar mal. Y esa es la realidad. Y ese es el desafío que tenemos. Si este gobierno no logra éxito en su plan y genera descontento popular, o un descontento mayor al que hay ahora, y ese descontento se expresa en movilización, ahí podemos ver que lo que en el 2001 vimos como un que se vayan todos centrado en la casta política, esté esta vez protagonizado en gran medida por la clase trabajadora y no sea simplemente dirigido contra la casta política y como programa negativo, sino identificando a quienes son los que producen y reproducen las condiciones de desigualdad en nuestra sociedad de sometimiento. Terminamos así con esta primera edición de La Izquierda Diario TV en el nuevo horario de los miércoles a las 22 horas. Nos vemos el próximo programa. Esperamos que puedan seguir La Izquierda Diario TV todos los miércoles a las 22 horas.